La reflexión del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con algunas preguntas insidiosas en algo de lo cual pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio que acabamos de escuchar contiene, queridos hermanos y hermanas, como ya muy bien nos hemos dado cuenta, una de las frases más conocidas, más famosas de Jesús, utilizada incluso en todo tipo de ambientes en la sociedad. Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y esta frase es la conclusión a la que llega Jesús luego que lo quieren poner a prueba, con una pregunta por demás compleja: si es permitido o no pagar el impuesto. Quisiera que recordáramos que fundamentalmente en tiempo de Jesús habían varios impuestos, pero fundamentalmente dos que eran los que más castigaban al pueblo de Israel: el impuesto al sostenimiento del templo, el cual cualquier judío en cualquier parte del mundo tenía incluso que pagarlo, aunque no vivieran en la Palestina. Y luego, para los que sí vivían en la Palestina, que también recordamos era territorio ocupado por los romanos y que habían impuesto incluso al mismo rey Herodes, Roma lo había impuesto, había que pagarle el impuesto al emperador romano. Es una situación muy triste porque es pagar el impuesto para el que nos está, decían ellos, dominando. Estamos bajo la bota del emperador y no obstante todavía tenemos que pagar impuesto. Si Jesús decía que no hay que pagar el impuesto, se metía en problemas con las autoridades civiles. Si decía que sí había que pagar el impuesto, se le echaban encima las autoridades judías y todo el pueblo que era explotado por los impuestos. O sea, Jesús está entre la espada y la pared. Las dos respuestas que puede él dar pueden ser muy complicadas. Por eso Jesús muy sabiamente pide: tráiganme una moneda. La moneda que ellos conocían muy bien y que utilizaban, aún sabiendo que no la podían utilizar. ¿Por qué? Porque en la moneda tenía en un lado la imagen del emperador
Y recordamos que según la creencia de ellos basada en el Antiguo Testamento, no se podía hacer imágenes de nada. Pero ahí había una imagen concreta, la efigie del emperador romano. Eso ya era idolatría. No obstante, los judíos utilizaban la moneda. Y en la parte de atrás de la moneda decía al divino Tiberio Augusto. Al divino, o sea, al Dios, al emperador. O sea, ya la moneda de por sí era también un tema muy complicado de abordar porque fomentaba la idolatría. Pero repito, la utilizaban también los judíos. Y Jesús, partiendo de eso, dice, ¿qué dice entonces la moneda? Den al César lo que es del César. Bueno, entonces hay que darle a Dios lo que es de Dios. Como ahí decía el divino César, pues hay que darle a él lo que le corresponde y a Dios también. Una fórmula muy sencilla de decirles, miren, hay que buscar el equilibrio. Y Dios nos quiere recordar a nosotros en esta mañana algo muy sencillo y elemental. Somos hijos de Dios que vivimos en este mundo, el cual está sometido a Dios y en el cual hay autoridades terrenales. Pero ninguna autoridad puede estar por encima de Dios. No obstante, como ciudadanos tenemos compromisos con las autoridades, sin quitarle el lugar que le corresponde a Dios. Esto lo dejará plasmado de una forma muy hermosa San Juan Bosco, cuando nos dirá, por ejemplo, es que debemos ser buenos cristianos y honestos ciudadanos. Debemos llegar a ese sano equilibrio. Ni la autoridad puede imponerse, como ha pasado históricamente en algunos momentos, sobre Dios, ni tampoco los cristianos pueden desatenderse, alejarse de sus compromisos con la sociedad civil. Somos hijos de Dios, pero vivimos en un mundo concreto en el cual debemos colaborar y trabajar en toda obra, en toda iniciativa buena, en todo aquello que contribuya a crear precisamente el reinado de Dios en esta tierra, creando juntos una sociedad más justa, fraterna, solidaria, en la que impere precisamente la paz, recordando como el Papa Francisco lo ha plasmado bellamente en la última encíclica, recordando que todos somos hermanos, todos absolutamente. En esta tierra, cristianos y no, todos somos también hermanos y todos debemos trabajar en común, buscando el bien precisamente de todos. El Señor nos recuerda entonces hoy un compromiso fundamental que tenemos. Hoy más que nunca trabajar unidos para avanzar, para luchar porque nuestra nación, nuestra patria pueda ser precisamente el reflejo de los hijos de Dios que trabajan y construyen unidos bajo la mirada de Dios una sociedad nueva. Hoy se habla mucho de la nueva normalidad. Más que pensar en una nueva normalidad, deberíamos pensar en un espíritu cristiano que nos empuje a valorar en el otro precisamente la efigie, la imagen, el rostro de Dios, nuestro hermano. Que el Señor en esta mañana con su palabra nos ilumine, nos ilusione, nos llene de fuerzas para seguir colaborando como laicos, como sacerdotes, como miembros de la Iglesia, en toda obra buena, en toda iniciativa buena que beneficie a los demás, sabiendo que todo lo bueno que hacemos, y lo hacemos movidos por Dios y por su Espíritu, ayudará a la transformación de la sociedad. Que cumplamos ante todo nuestros compromisos con Dios, que es a quien nos debemos, y que no olvidemos también que tenemos compromisos serios ante la sociedad. No todo depende de un gobierno, mucho depende de la honestidad de los ciudadanos, porque muchas veces desde la base que somos nosotros pueden empezar seriamente los problemas que luego se convierten en pandemias como la corrupción, pero muchas veces vienen provocadas a veces también por nosotros mismos
como ciudadanos que nos prestamos a lo que no deberíamos prestarnos nunca. Así que el Señor en esta mañana con su Espíritu nos fortalezca y nos conceda la gracia de vivir siempre como buenos hijos de Dios y como honestos ciudadanos en medio de nuestro mundo. Que así sea para todos nosotros.